tres ejes periodísticamente hablando de la Argentina a esta hora de la tarde. El primero en este arranque de semana excede uno de los ejes puramente del día. Tiene que ver con esta idea de que tenemos un gobierno que en 32 meses registró los peores guarismos en 31 años. ¿De qué? En materia económica. Es el gobierno que en 32 meses más inflación acumuló desde el regreso, desde la convertibilidad hasta aquí, desde 1991. Es el gobierno que más rápido aumentó la deuda externa. Sí, que más rápido aumentó la deuda externa desde el 91 hasta aquí. Y es el gobierno que finalmente en 32 meses, durante los últimos 31 años, más rápido devaluó la moneda en tan corto tiempo y tan corto plazo. Miren, algunos datos los podemos compartir en pantalla. Por ejemplo, la idea de la inflación. La Argentina camina a una inflación piso del 70-80% este año. Algunos hablan del 90% y nadie descarta los dos dígitos. Esto es hasta el 2021, 58%. Bueno, vamos a estar camino este año al 76%, que fue la inflación del 91, cuando en abril de 1991 Cavallo Menem instruyen la convertibilidad que le da paridad al tipo de cambio, que incluso conlleva años de deflación, donde la oposición hablaba de la paz de los cementerios, porque efectivamente no había aumento de precios, porque no se vendía nada, porque la desocupación crecía, porque las fábricas cerraban y porque había un colectivo importante de sectores vastos de la sociedad que estaban quedando excluidos finalmente del sistema, según la mirada, insisto, de la oposición por entonces en la década del 90 y particularmente desde el 97 en adelante. Después vino el salto de la salida abrupta de la convertibilidad, que no implicó un salto inflacionario estrafalario, pese a que el tipo de cambio se triplicó de 1 a 3. Y después la inflación controlada, hasta la baña del ministro de Economía. Después el salto, la intervención del INDEC, a propósito de un dato que no gustaba, con una inflación superior al 10% anual en 2007, la intervención de enero. Después vino una inflación con efecto serrucho, el salto del 2013, la baja del 2014, el salto del 2015, en torno al 25-30% anual, recordando que era una estimación promedio de las consultoras privadas, porque el INDEC daba otros guarismos, daba otros registros. El salto de la inflación ya post-devaluación mayo del 2018 en adelante en la era Mauricio Macri. Cuando uno ve la inflación, dice, bueno, vamos camino a la mayor inflación para un gobierno en democracia desde el 91 hasta aquí, en un periodo de tiempo tan corto. De hecho, en julio vamos a tener una inflación piso, dicen los analistas, del 7% mensual. Eso no ocurría, o no ocurre en la Argentina, desde marzo de 1991. Pero también podemos hablar de la máxima devaluación que ha tenido la moneda. Alberto Fernández toma el gobierno con un dólar a 60. Hoy el dólar está en 300, contado con liquidación 301. El dólar marginal, pero que fija expectativas, más allá de que ha bajado, el dólar blue está en 2,88, 2,89. El dólar MEP está arriba de 2,90. Y el dólar solidario ya está consolidado arriba de 2,24, es el cual prácticamente no se puede acceder. Con un dólar turista que está además ya casi en 2,40. Bueno, lo cierto es que en 1991, naturalmente, 100 pesos, 100 dólares. 2022, 100 pesos, 48 centavos de dólar. La destruimos a la moneda. Destrucción de moneda. Ahora, insisto, Macri recibe el dólar a 16, lo deja a 60, lo cuadruplica en 4 años. Alberto Fernández lo quintuplica, 60 a 300, en 32 meses. Le restan aún 16 meses de gobierno. Tenemos la mayor inflación en 32 meses de los últimos 31 años. Tenemos el salto del tipo de cambio mayor en 32 meses de los últimos 31 años. Y tenemos la mayor acumulación de deuda. Sí, aunque parezca mentira, vale la pena decir que la pandemia hizo que muchos países tomen deuda de manera adicional. La Argentina no fue la excepción, pese a que no se la prestaron en el exterior porque el financiamiento externo está bloqueado. Sí, se lo prestaron en términos domésticos, 100 pesos, y eso acumuló deudas. Y fíjense, la estrategia del gobierno argentino fue la idea de decir, bueno, nos estamos desendeudando. Sin embargo, eso no sucedió. Pongamos la placa de la deuda en la Argentina, porque se conocieron los registros de la deuda en el transcurso del día viernes.
La deuda pública total de la Argentina representa más de 8 veces el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ese de 44.000 millones de dólares que Argentina tomó. En 2018, gestión Macri, se registró en junio un nivel de 378.518 millones de dólares de deuda. La Argentina debe 378.518 millones de dólares. Aumentó 4.000 millones de dólares respecto a mayo, solo el mes de junio. Eso porque la Argentina tiene déficit y entonces lo tiene que financiar y lo hace con deuda. Intrasector público, con el Banco Central, con el mercado en términos domésticos emitiendo bonos en pesos, que son una bola de nieve, que la propia ministra Batakis tiene que renovar por casi 4 billones de pesos de aquí a fin de año. Acumuló una suba bajo el gobierno de Alberto Fernández Guzmán, dato hasta el 30 de junio, de 65.219 millones de dólares. Es decir, la Argentina, respecto a la foto estática de diciembre del 2019, debe hoy, estadística oficial, Secretaría de Finanzas, 65.219 millones de dólares más. Un préstamo y medio al Fondo Monetario Internacional, de los que pidió Macri. O sea, esto también está marcando la tensión económica, porque Argentina en algún momento vendió empresa del sector público en los 90 para financiar la expansión del gasto. Después tomó deuda en el exterior, cuando arregló con el fondo, cuando le paga el fondo, cuando acordó con los bonistas privados. Luego, cerrado el mercado financiero internacional, tomó mucha deuda adentro. Bueno, da la impresión que queda poco por vender. No hay manera de ir a pedir prestado afuera porque no prestan, porque Argentina todavía lo único que hizo fue patear para adelante, pero no pagar lo que ha reestructurado, y de hecho tiene pendientes muchos juicios que le podrían costar mucha plata, como le hemos hablado aquí más de una vez, y aquí en el plano doméstico ya no está en condiciones de pedir mucho más de lo que ha pedido porque no hay muchas cajas donde echar mano. De allí que el propio Alberto Fernández hoy, más allá de cuestionar las críticas a la gestión y dice todos los días nos quieren deprimir, etcétera, etcétera, Alberto Fernández reconoce que el país atraviesa momentos complejos y que hay que ajustar algunos números de las cuentas públicas. ¿Cuáles? El déficit fiscal. El problema es cómo lo hago. ¿Lo ajusto reduciendo fuertemente el gasto o lo ajusto aumentando fuertemente impuestos? Si uno mira en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, imagina más lo segundo que lo primero. Con el impuesto a la renta extraordinaria, ese que aprobaron en España, ese que validaron en Gran Bretaña, algunas empresas, sistema financiero y energéticas, por ejemplo, y que en la Argentina sería para los que tuvieron una rentabilidad mayor a los 1.000 millones de pesos. Veremos si se mantiene tal cual el proyecto Guzmán o si se va hacia otro proyecto, aquel que de todas maneras nunca vio la luz, aunque siempre se dijo y comunicó desde marzo inclusive de este año. Y también Cristina Fernández de Kirchner está observando la idea de algún aumento, incluso no descartan a las retenciones y los precios internacionales de los commodities siguen en los niveles, aunque ya no tan altos, pero altos, de estos días. O al menos coquetea con esa idea para que a ver si algún productor se asusta y liquida lo que por ahora retiene en Silo Bolsas, porque entiende que ahí tiene más ahorro que si lo liquida le dan pesos y se queda con esos pesos, que además los liquida a un dólar de 80 y pico, con un dólar oficial a 135, quitado de las retenciones. Así que esto me parece que es central, porque es el meollo de la cuestión económica al final del camino. El segundo de los hitos es, mirando la cara de Batakis, y el segundo de los ejes ya sí más circunstancial, esta idea de que sin respaldo político no hay economía posible, porque no es Batakis. Puedes poner a Mandrake, puedes poner al que se te ocurra, pero si vos no tenés sustento político, no tenés economía viable. Hoy a Batakis quisieron empoderarla con respaldo político de los gobernadores, los que todos salieron al unísono a responder y a respaldar a la propia Batakis cuando se anunció que ella iba a ser la sucesora y el recambio del propio Guzmán. Sin embargo, hoy terminó la mesa con 5 o 6 gobernadores, no más que eso. No hubo tampoco empoderamiento. Batakis además dejó traslucir el fin de semana, miren señores, que la situación es harto compleja. Estamos al límite, estamos en una situación muy perturbadora. Chocolate por la noticia. Habló el presidente del Banco Central. Mientras tanto, el fin de semana, tratando de aportar algo de tranquilidad.
desconozco si les va a salir bien o no va a ser tan favorable, pero dijo, no hay un problema cambiario. Dijo, el dólar oficial está en niveles apropiados, descartando una eventual devaluación. Pataki dijo lo mismo, me siento cómoda con este tipo de cambio. Todos en el mercado creen que no es el tipo de cambio apropiado, pero veremos, de allí la pulsión y la puja, y de allí el desacople y la mayor brecha. Culpó la especulación el propio Pese y espera que los dólares paralelos bajen. La respuesta del mercado hoy es que los dólares paralelos están en los niveles del día viernes, incluso un poco por encima, más allá de que el blue perdió 4 o 5 centavos. Y sí dijo Pese que ahora se siente más cómodo con Batakis. Estamos trabajando de una mejor manera. Por lo tanto, si está trabajando mejor ahora que antes, significa que antes no trabajaba tan cómodo. Quiero decir, con el propio Guzmán. El viernes, además, flexibilizaron el cepo a las importaciones de las empresas energéticas, automotrices, insumos agropecuarios, pero le pusieron un rulo adicional, es decir, un trámite más para el resto de la economía. Y ahí entra un montón de problemas adicionales. Por la escasez de dólares tenemos problemas con los artículos importados, dijo por caso Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Un área muy sensible que de paralizarse, bueno, basta ver qué es lo que le está sucediendo a alguien que nos puede estar observando ahora y que está haciendo alguna remodelación o refacción de su propia vivienda. ¿Cómo consigue, a qué precio consigue y de qué modo consigue lo que necesita? Cerámico, grifería, pintura. Todo eso está pisado, en muchos casos, o con remarcaciones del 15 a 20, 30% respecto a hace 15 días. Lo cierto es que el problema es ya bastante más complejo de lo que algunos avisoraban, porque esas importaciones, sacando los sectores que se flexibilizaron en teoría, generan faltante de vidrios, lo dijo la Cámara que nuclea a los fabricantes en Mar del Plata. Para el Día del Niño dicen los que venden juguetes que no va a haber juguetes importados. Los productores de vino piden que finalmente, como va a faltar vino por las trabas a las importaciones, le quiten las retenciones a las exportaciones porque están sufriendo la doble Nelson, es decir, exportan menos porque tienen que pagar muchos impuestos, quedan fuera de mercado respecto a competidores como Chile y otros, y al mismo tiempo cuando tienen que producir no están pudiendo importar parte de lo que es indispensable para poder hacer un producto final y poder exportarlo, como botellas y tantas otras cosas, como contaba Helio incluso la semana pasada. Entonces lo que digo es, sin respaldo político que le dé sustentabilidad al programa, sea cual sea, a las ideas incluso de Bataki, no pongamos ni siquiera una palabra grandilocuente como programa económico, no hay economía posible. Lo que hay es un margen de vulnerabilidad enorme, de un día a día que asfixia. Aunque en la micro, el gasto todavía siga, o el consumo siga traccionando para que la Argentina no estalle, aunque el precio de los alimentos y las bebidas y la remarcación de los últimos 15 días sí puso en guardia alta al propio gobierno, que hasta tomó decisiones impensables para este mes de julio, habitualmente pensadas en diciembre, y de lo cual vamos a hablar con Alejandro Cancelari, que ya está aquí con nosotros en un ratito, y que tiene que ver con la idea de ni siquiera darle vacaciones a las fuerzas de seguridad, a la policía, entendiendo que el conurbano está, como dijo Larroque, que está el ministro de Desarrollo Social, de Kicillof, que es al límite, que es una olla de presión, que ya no se puede contener y que lo único que pueden dar son aspirinas y que no alcanzan. Y que hay que hacer una intervención quirúrgica y rápida, y esa cirugía tiene que ser además eficaz. Yo desconozco si además lo que piensa el propio Larroque, porque no lo ha dicho en público, que es Cristina Fernández de Kirchner al final del camino, es lo que tiene en mente la propia Batakis, como la cirugía posible para la Argentina, en términos económicos. Y el tercer eje, ya más corto, tiene que ver con esto de la inseguridad que está en su punto máximo. Y yo no quiero dejar pasar los días sin mencionar todos los días y cada día algo por lo cual se le va la vida a mucha gente todos los días en la Argentina. Todos los días. En Altagracia, una pelea a la salida de un baile terminó en un drama. Un jovencito de 19 años perdió la vida por una batalla campal. Estaba gravísimo en el Hospital San Roque. Su deceso se produjo esta mañana. El agresor está identificado y dicen detenido en las próximas horas. Le robaron una 4x4 Ulises Bueno, que ya fue recuperada por otra parte, pero es uno de los famosos a los que le toca, entonces uno lo conoce al caso, hay muchos más. El viernes, miren, en Rosario, en esa ciudad donde Helio mostraba que estaban poniendo un paredón para evitar las balaceras en una escuela,
donde van a gastar 2,5 millones de pesos, en Rosario 2 artistas pintaban un mural de Maradona y Messi con la camiseta de Newell's. Un mural en Rosario. Se encontraban pintando estos murales con el objeto de presentarlos el sábado en una fiesta para niños donde habría regalos, juegos. Entraban en vacaciones también. ¿Se entiende? Obviamente el evento quedó suspendido porque desde una moto pasan y los balean a los dos. Rosario, Boulevard Seguí y Rubillón. En Lanús, mire lo que pasa en Lanús. Un jubilado compra un auto para regalárselo a su sobrino. 66 años. Sábado de la noche, 9:30 de la noche, lo dejan en la puerta de su casa. No había terminado de hacer el 08, no había cambiado la titularidad del vehículo. Todavía. Se le iba a dar esta semana. Sábado de la noche, 9:30, en la puerta de su casa. Apareció un robo Piranha, 6 delincuentes. Lo abordaron, se llevaron el auto. Ayer la policía encontró el auto. Ya lo estaban desarmando. Habían pasado menos de 24 horas. Hay 2 detenidos, falta el resto. Es increíble. Lo había adquirido hace tan poco tiempo, insisto, que el vehículo todavía estaba a nombre de su antiguo dueño. O sea, compró un auto el jueves. El sábado lo para en la puerta de su casa. Todavía no lo había puesto en su lugar. No se lo había entregado ni siquiera a quien se lo había comprado, que era su sobrino. Y en 48 horas se lo robaron. Y a las 24 horas lo entregaron. Cuando lo encuentran ya estaba casi desarmado. O si ustedes quieren, lo que pasó con los 2 detenidos en el caso del robo al hijo de Felipe Piña, que habían sido liberados 24 horas antes. Lo encontraron en el auto en el que se movilizaban los ladrones. Lo que encontraron ahí fue actas judiciales de sus respectivas órdenes de liberación. 2 sujetos de 24 y 34 años, liberados el 16 de julio del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, por orden del Juzgado de Ejecución Penal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Los habían sentenciado a 8 meses de prisión por otro ilícito. A 24 horas de haber salido, le roban al hijo de Felipe Piña, en Palermo, acá nomás. No terminó en tragedia de milagro. De todas maneras, un hecho traumático. Y así podría seguir contando casos y casos. Solo expuse algunos. Y hay 2 que también me preocupan. En el barrio 31 detuvieron a Marcela, es un caso que después vamos a hablar con Lourdes. Una dealer que usaba a sus hijos para vender cocaína y pasta base. Hijos discapacitados. Y en Mar del Plata, una mujer, otro caso, también vendía cocaína en la casa donde cumplía arresto domiciliario. En esa casa donde cumplía arresto domiciliario, fue detenida tras un operativo de la Policía Federal y secuestraron cerca de 200 dosis de cocaína, elementos de corte, un arma de fuego y dinero. Cuando digo en su punto máximo, estoy queriendo decir que la inflación corroe ingresos, devasta la integración societaria, genera multiplicidad de preocupaciones, enorme tensión. Ahora, esto nunca dejó de existir. Hoy es creciente, nadie parece ocuparse, todos miran para otro lado, nos abocamos a otras cuestiones y en cada uno de estos hechos que contamos todos los días hay personas a las cuales se le va la vida. Bueno, muy bien, y vamos a meternos de lleno